Empecemos este podcast por la conclusión. No funcionan en Miami Beach las rentas cortas si tú eres un inversionista. Si tú vas a comprar un apartamento para inversión y crees que con rentas cortas vas a pagar el crédito hipotecario y te va a quedar un beneficio, eso no funciona. Hoy te lo vamos a demostrar porque en Invierte en Miami Real Estate nosotros estamos siempre poniendo la lupa en cuáles son los negocios que funcionan para nuestros inversionistas y te lo vamos a demostrar con números. Nosotros lo fundamental son números. Aquí no estamos hablando de la vista, de la ubicación, de lo bonito del apartamento, sino los números. Y si tú eres un inversionista, sabes que tu dinero tiene que rendir porque si no, no hay ningún negocio. Evidentemente, Miami Beach va a servir si lo que quieres es disfrutar, si lo que quieres es vivir tu apartamento con todo gusto. Es una gran ciudad, pero rentas cortas, comprar el apartamento para hacer rentas cortas no es un negocio. Aquí vamos a analizarlo. Esto es un pequeño compendio que hacemos de presentaciones que le damos a nuestros clientes, donde por lo general le demostramos que no es un negocio. Aquí tienes Miami Beach, Florida, marzo de 2025. Haciendo un análisis de la compra de la propiedad, estamos frente a una propiedad que es un condominio en el zip code 33141, un estudio de una habitación, tamaños 400 square feet, precio $530,000, $500,000. Para entrar en ese apartamento necesitaríamos un 50% de inicial, por lo general es lo que piden todos los constructores, entre un 30 y un 50%, entremos con un 50 y analicemos los números en base a esto. $265,000, luego tenemos unos gastos de cierre y unos gastos de adecuar o mejorar tu vivienda para poder rentarla en Airbnb. A veces hay que amoblarla, ponerle algo de decoración. Estamos hablando de unos $8,000 extra, no mucho más. Estamos hablando que el inversionista necesita $283,000 para comprar esa propiedad. Luego analizamos los gastos. ¿Cuánto dinero se gasta para mantener mensualmente esa propiedad? Estamos viendo que el pago mensual de hipoteca, impuesto, seguro, la asociación, el fee de administración, todos te van a cobrar un fee por administrarte la propiedad y tenerla en Airbnb. Lo normal es entre un 20 y un 22%. Nosotros estamos poniendo aquí simplemente un 15% para estar un poco menor. Servicio eléctrico de internet y un fee de plataforma que básicamente es Airbnb u otro software adicional que necesites, VRBO, AirDNA, PriceLab o lo que sea que vaya a agregar valor a poder rentar la unidad. Estamos hablando de $4,280 mensuales que se van a ir en mantener esta propiedad. ¿De dónde salen los ingresos? Los ingresos tenemos un precio de renta promedio por noche de $184. Tenemos una ocupación promedio de la zona de 65%, que lo que quiere decir que se renta 20 días al mes. Veamos de dónde sale esa información. AirDNA. AirDNA es una de las plataformas de información de Airbnb y VRBO más importante. Aquí te dice que una propiedad de Miami Beach, en el mismo código postal, tiene un 65% de ocupación y aproximadamente $184 de average por noche. Evidentemente, esto es una propiedad que compite con los hoteles. Estamos hablando de una propiedad tipo estudio, un baño para 4 huéspedes. Cuando vemos ese análisis, aquí podemos ver que en conclusión, los gastos son $4,280 y el ingreso estimado es de $3,637. Pero vayamos más profundo. Analicemos esto en 10 años. ¿Por qué? Porque no vamos a ver solo una fotografía, vamos a ver una proyección. Aquí podemos ver que la proyección, la renta mensual sería de $3,638. Es decir, el primer año percibes unas rentas de aproximadamente $43,000 y cuando proyectamos los gastos, aquí ven los mismos gastos proyectados, nos daría unos gastos anuales de $51,369. Aquí estamos previendo un mantenimiento reserva en cero, es decir, que la propiedad no sufra ningún daño durante el primer año. Eso nos da que estaríamos en un negativo de $7,715. Es decir, tendrías que tener tú de tu bolsillo $7,715, vamos a ponerlo en la calculadora, entre 12, unos $642 al mes que tendrías que poner para poder mantener esa unidad funcionando. Si lo proyectamos así, vemos que al año 10 todavía el cash flow es negativo. Estaríamos perdiendo $3,422 y en el transcurso de esos 10 años estaríamos habiendo perdido $56,000 de cash flow. Pero ¿qué es lo que normalmente nos dicen los realtors? ¿Qué es lo que normalmente te dice el agente inmobiliario, el que te quiere vender? No te preocupes, eso se va a revalorizar. Eso está en Miami Beach. Ok, veamos el cuadro de revalorización. Aquí podemos ver un cuadro de revalorización. Estamos previendo un 6% de revalorización anual. La inflación está alrededor del 3%, nosotros estamos previendo un 6%, el doble de la inflación. Es decir,
una revalorización normal. No vamos a ver ninguna acelerada. Te van a decir que en los últimos 5 años ha subido muchísimo el valor de esas unidades. Sí, hubo una pandemia, luego de la pandemia subió mucho el valor, pero no podemos contar que va a haber un fenómeno en la economía. Vamos a contar una economía normal al 6% durante los próximos 10 años. Eso quiere decir que durante los próximos 10 años, en el año 1, si tú vendieras la unidad, hubieses tenido una pérdida de $55,575. Lo puedes ver aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Vendámoslo al año 5. Esperemos. El real estate es un negocio de tiempo. Esperemos al año 5. Cuando vemos al año 5, la propiedad se ha revalorizado a $657,000 de 530. Pero luego todavía le debemos al banco 250,000. Tenemos un cash flow negativo de $34,000. Tenemos una plusvalía acumulada de 127,000, que es la diferencia entre los 530 y los 657. Tenemos un abono de capital al banco ya de $14,000. Tenemos unos gastos de cierre por vender la propiedad si quisiéramos salir en ese escenario. Y tuvimos un capital invertido de $283,000. Cuando vemos la ganancia, fue apenas $49,000 en 5 años. Estamos hablando de que esa propiedad ganó $10,000 al año. Revalorizó un 17.5% en 5 años. Si medimos ese 17.5 entre 5, tu dinero realmente rindió un 3.5%. Eso en dólares es total y completamente marginal. La bolsa de valores promedio ha revalorizado 10%. Así que estamos muy por debajo de lo que sería una revalorización normal. Adicionalmente, si vemos en el año 10, vendamos la propiedad al año 10, estaríamos generando con plusvalía. Recuerden que el cash flow es negativo, así que tuviste que haber sacado dinero durante 10 años todos los meses, pero dices, al momento de vender lo voy a recuperar. Sí, al momento de vender esto al año 10, la unidad quizás cueste $816,000. ¿Y cuánto dinero después de todas las cuentas, después de pagar al banco, recuperar tus $283,000, cuánto dinero te quedan? $198,000. Es decir, tu dinero rindió un 70% anual. Es decir, 70% entre 10 años, estamos hablando de un 7% anual. 70% en 10 años, 7% al año. Eso es menos de la bolsa de valores de New York. Eso no es negocio, contando que realmente se mantenga este negocio. Quien te diga que se va a rentar no 65% del tiempo, se va a rentar 80% del tiempo, eso es jugar y especular. ¿Por qué? Porque tu unidad realmente estaría compitiendo con cualquier unidad del mercado. Tu unidad no estaría compitiendo realmente con algo muy distinto. Hay muchísimos hoteles, muchísimas unidades parecidas a la tuya. Así que este sería un cuadro realmente real de cómo funcionan las rentas cortas en una propiedad de Miami Beach. No estamos vendiendo humo. En esto programa nosotros no te queremos vender nada, solo queremos darte píldoras de transparencia para que tú sepas cómo está funcionando el negocio del real estate, cómo poder ser un inversor inteligente tomando decisiones que vayan a beneficiar tu cartera de productos. ¿Hay productos que funcionan? Sí. ¿Hay productos que funcionan en renta corta en Miami? Sí. ¿Cuáles? Casas grandes. Una casa grande que no precisamente en Miami Beach, pero en algunas zonas de Miami sí funciona. ¿Por qué? Porque no compites con los hoteles. Si tú estás rentando para 14 personas, tu ocupación puede ser más alta, tu costo por noche puede ser más alto y realmente puedes sacar rentabilidad. Hay que trabajarlo con muchísima inteligencia, todo lo que tiene que ver con inversión en real estate y sacando números. Por eso nosotros en Invierte en Miami Real Estate te vamos a dar números siempre, porque eso va a marcar la diferencia entre un inversor que realmente conoce su producto y su zona y un inversor que simplemente está jugando con la especulación. Por favor, no te dejes engañar. Ni Messi ni Shakira van a pagarte a ti el apartamento. Busca asesoría especializada. Estamos siempre para servirte. Todos nuestros contactos debajo de este video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y gracias por ver este podcast. Miami, invierte en Miami Real Estate, transparencia total.